Glorificamos el nombre del Señor porque en todo momento de nuestra existencia podemos contar con su ayuda, con su protección, con su bendición. Estamos nuevamente con ustedes, agradecidos por su amable sintonía y siempre deseamos su atención a cada una de las reflexiones que cada semana compartimos con ustedes. En esta oportunidad queremos hablar sobre el modelo bíblico de iglesias que Dios nos pide, que Dios demanda. Hay una pregunta que muchas personas suelen hacerse y es la siguiente: ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la que fundó Jesucristo de acuerdo a Mateo 16:18 con sus discípulos, que por cierto hemos dicho que es la primera iglesia que surgió, que estaba integrada por 13 apóstoles. El apóstol principal, nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos, ya lo hemos leído, y los 12 que fueron llamados por Jesús. De tal manera que esta pregunta muchas personas se la siguen haciendo y queremos insistir en esto, que independientemente del nombre, es decir, de la denominación de determinado grupo religioso, si ese grupo religioso responde a lo que la Biblia dice, a lo que plantea el Señor en su palabra, pues esa es la verdadera iglesia de Jesucristo, sencilla y llanamente, porque hay una serie de demandas, una serie de requerimientos que la misma palabra nos enseña, y si nosotros como iglesia respondemos a esas demandas, pues estamos sobre el camino, como se dice popularmente. Pero queremos detenernos en esto basándonos en los 7 modelos de iglesia que nosotros encontramos en el libro más controvertible que hay en la Biblia, y es precisamente el Apocalipsis. Por cierto, es un libro que muchas personas no quieren leer. Algunos dicen, es que a mí me da miedo. No sé por qué les da miedo, les da espanto, porque el Apocalipsis no es lo que todo mundo dice, y eso es triste porque no se lee. Digo esto porque todo lo que es catastrófico, todo lo que es terrorífico, todo lo que es cataclísmico está relacionado, o lo relacionan aquellos que no han leído la Biblia con Apocalipsis. Nada que ver. Empezando por el significado del nombre. Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de qué? Sencillamente de un mensaje de esperanza para una iglesia en crisis. En síntesis, eso es el Apocalipsis. Pero por ignorancia, repetimos, de las Escrituras, se relaciona el contenido de este libro con algo espantoso, algo terrible, nada que ver. Fíjense ustedes que es más fuerte lo que señala Jesús en Mateo 24 que lo que aparece en el Apocalipsis. Y es cuestión de leer, de investigar, de examinar, para que no digamos cualquier cosa. Otro asunto que es importante, y es el siguiente: algunas personas por ahí
suelen decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Cualquiera que sea. Si ahí solamente hay hipócritas, pues yo quiero decirle a estas personas que hay suficiente espacio para más hipócritas. ¿Por qué? Porque a la iglesia no llegamos los santos, sino que llegamos aquellos que tenemos necesidad del Señor y de cambiar nuestra vida para no seguir siendo hipócritas. Y hay algunas expresiones que para mí son valiosas y dicen lo siguiente. Una de ellas: si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía, porque tú no eres perfecto. Y esto lo dice un pastor llamado Rick Warren. Otra expresión de otro pastor llamado Adrian Rogers: si encuentras una iglesia perfecta, no entres, pues si lo haces, la vas a arruinar, la vas a echar a perder. Y una más: todas las iglesias podrían poner un letrero que diga lo siguiente: no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten ser pecadores, que necesitan de la gracia divina y que quieren crecer. Y recordemos la palabra del Señor de una manera muy clara: yo no he venido por justos, sino por pecadores. Y eso hay que tenerlo presente. Y en la iglesia nosotros nos reunimos para tratar de mejorar, para tratar de cambiar, para tratar de superarnos y dejar la vida vieja, como dice aquel canto, que he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, nosotros en el libro de Apocalipsis encontramos 7 modelos de iglesias que nos pueden ayudar a ubicarnos y a la vez caracterizarnos, para que con sencillez de corazón y profunda humildad reconozcamos en qué situación nos encontramos y qué podemos hacer para responder a lo que Dios nos pide. Entonces, nosotros podemos revisar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis 7 modelos de iglesias que nos pueden ayudar para que, como decíamos anteriormente, de una manera muy humilde, franca y sencilla, nosotros podamos decir: bueno, yo considero que la iglesia donde yo me encuentro se parece más a alguna de las que vamos a referir en esta ocasión y en las próximas reflexiones también. Entonces vamos a empezar con la que aparece en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7 y se refiere a la iglesia de Éfeso. Quiero aclarar: todas las iglesias que aparecen en el Apocalipsis están ubicadas o estaban ubicadas en donde actualmente es Turquía, en Turquía. Entonces empezamos con Éfeso. Éfeso era una ciudad populosa. Nosotros diríamos, la podríamos comparar con Nueva York en la actualidad. ¿Y por qué era tan populosa? ¿Por qué se movía tanta gente en esa ciudad?
sencillamente porque en esa ciudad estaba el famoso templo de Diana y que se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y que, por cierto, ese templo consagrado precisamente a Artemisa y Diana, en el caso de los romanos, que era la diosa de la casa con Z. Y ese templo, por cierto, fue incendiado por un individuo llamado Heróstrato, y que, por cierto, en esa ocasión eso fue todo un escándalo. Pues esta iglesia que se menciona aquí en Apocalipsis se encontraba en esa ciudad en donde había mucho movimiento, mucho comercio. Pero veamos qué es lo que dice aquí la palabra. Y en esa porción que ya le he mencionado, hay, en primer lugar, una iglesia que es activista, pero sin amor. Y ahí es donde vamos a ir clasificándolas. Una iglesia activista, pero sin amor. Y aquí encontramos nosotros que quien dirige estas palabras ahí o da o señala un elogio para esta iglesia. Con esto queremos decir, ninguna iglesia es perfecta. Es decir, que hay algunas que tienen muchos aspectos que son valiosos, importantes, que son dignos de reconocimiento, pero a la vez tienen sus debilidades. ¿Y por qué esto? Sencillamente porque la iglesia de Jesucristo está integrada por hombres y mujeres que somos imperfectos. Y esa iglesia o cualquier iglesia tiene sus cualidades y también tienen sus defectos. Entonces, el elogio que se le hace aquí a la iglesia de Éfeso es que rechaza el mal, persevera, tiene paciencia. Vean qué bien, vean qué bien. Eso es algo admirable, algo extraordinario. Pero a la vez viene la crítica, que ahí está. Usted lo puede verificar. Lea tranquilamente y con un buen espíritu, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que usted disfrute de este mensaje del Apocalipsis. ¿Cuál es la crítica? Amor a Cristo sin mayor fervor. Es decir, que hay mucha superficialidad. Y eso sucede en muchas iglesias que son de apariencia. Es decir, que hay mucho activismo, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Que hay mucho humo y poca llama. Y eso no es bueno. Ahora viene la instrucción. Hacer la obra como las que hizo al principio, es decir, hay que volver al primer amor y que no seamos, como se dice popularmente, hay una expresión muy simpática de nuestro ancestro, que en muchas situaciones nosotros somos como los frijoles nuevos. ¿Cómo así? Que en el primer hervor se arrugan. Y a algunas iglesias pues les pasa este fenómeno. Por eso es que hay que volver al primer amor. A pesar de todo eso, y aquí está lo maravilloso, y hay siempre en todo el Apocalipsis, siempre hay un mensaje de carácter pastoral, que es una de las características del Apocalipsis.
Es un pastor el que está tratando, ¿no?, de darle esperanza y confianza a una iglesia que está viviendo una crisis profunda. Pero ahí viene una promesa. Y esta promesa es para los vencedores. Esta promesa es para los que perseveran, para los que están siempre firmes en la fe. Que dice, a disfrutar del árbol de la vida. Eso es en cuanto a Éfeso, la primera iglesia que se menciona ahí en el capítulo 2. Siempre en el capítulo 2 se menciona la segunda, que es Esmirna, y es el nombre también de esa ciudad, Esmirna. Y en esa ciudad existe una congregación que es pobre pero rica. ¿Cómo así? Esto es una contradicción. Es pobre pero rica. ¿Y en qué sentido? Bueno, veamos ahora el elogio para esta iglesia. Soporta el sufrimiento con gracia. Esto es algo admirable. Fíjense que no hay ninguna crítica para esta iglesia. Vean qué interesante. Si nosotros buscamos ahí en el pasaje alguna crítica como en la de Éfeso, no vamos a encontrar crítica. Sin embargo, hay una instrucción, como la hay para todas. ¿Y la instrucción cuál es? Es ser fiel hasta la muerte. Y ese es un versículo que conocemos muy bien nosotros los cristianos en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Entonces, en esta segunda iglesia podemos ver la instrucción y la última, en este caso, la promesa, porque hay elogio, crítica, instrucción y promesa, la corona de la vida. Y fíjense, y aquí concluimos, hermanos, que aquel a quien le pusieron una corona de espinas no ofrece a nosotros la corona de la vida. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque tú estableciste una iglesia en esta tierra y que tú demandas de esa iglesia amor, obediencia y fidelidad. Permite, Padre, que podamos seguir en esa línea y hacer siempre tu santa voluntad. Danos siempre, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para proclamar el mensaje de tu santa palabra. En Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos. Amén.